ella. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Compartiendo un poco de la palabra de Dios, un poco del entendimiento que Dios nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice que tenemos que compartir la palabra de Dios, no discutir, compartir lo que Dios nos va dando a entender. La palabra de Dios es para disfrutarse. Entonces, en esta hora saludo a cada una de las personas que, pues gracias a Dios, ¿verdad?, le toque pues ver este pequeño mensaje o entendimiento de esta pregunta, porque tengo una pregunta por ahí y que muchas veces se tiene dudas o no se ha llegado a comprender totalmente. Entonces, vamos a compartir algo rápido. Hay una pregunta que llama mucho la atención y es en cuanto al pecado, porque si hablamos de Dios, hablamos de pecado, de condenación, de salvación, y a veces tal vez no tenemos la información clara, completa de si yo he fallado a Dios, porque pues todos le hemos fallado a Dios y todos tenemos pecado. La misma palabra dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces nosotros necesitamos, una vez que ya nos reconocimos como pecadores ante Dios, necesitamos tener bien claro quién realmente perdona mis pecados. O sea, ¿cuál es la forma de obtener mis pecados? Si he ofendido a Dios, ¿cómo obtengo el perdón de Dios? Entonces, vamos a ver, porque se ha llegado a creer por ahí que el hombre puede perdonar pecados. Porque hay una parte en la Escritura que es Juan 20, 22, 23. A ver, vamos a leer esa parte. Juan 20, 22, 23. Gloria a Dios. Miren, esta palabra dice así: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Entonces, muchas creencias o doctrinas han creído que el hombre tiene ese poder de perdonar pecados. O sea, que si el hombre me perdona mis pecados, yo ya estoy limpio ante Dios y ya tengo entrada al reino de los cielos. Y pues vamos a ver por qué no es tan creíble esta enseñanza. Miren, dice la palabra, ¿verdad? No podemos leer todos los versículos de las partes ahorita, pero yo sé que los que conocen Biblia me entienden. Dice la palabra que Jesús perdonaba pecados, pero también vamos viendo que dice la palabra que Jesús conocía el corazón de los hombres, que nadie le podía mentir o engañar. Jesús conocía el corazón de los hombres. Entonces, el único que conoce el corazón de los hombres, la honestidad de los hombres, el arrepentimiento verdadero o el convertimiento verdadero de los hombres, solo es uno. Es Dios. Y sabemos que Jesús es Dios. Entonces, nosotros los hombres no podemos perdonar pecados. Entonces, ¿qué realmente quiso decir la palabra aquí? Miren, hay que reconocer que los que creemos en Dios estamos en una congregación de hermanos. Y si un hermano me ofende, aquí es donde vamos a entrar en el tema. Si un hermano me ofende, dice la palabra que si alguien cree en Dios y quiere estar en la presencia de Dios, pero reconoce que ofendió a un hermano, la palabra nos aconseja que hay que hacer algo. A ver, en Mateo 5, vamos a ver, Mateo 5, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 5, 23, 24. Gloria al Señor. Dice la palabra, y está hablando a los creyentes, a los que decimos que tenemos a Dios ya, que conocemos. Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Si como creyente ofendí a un hermano,
Dice la palabra que no puedo presentarme ante Dios llevándole ofrenda. O decir, voy a estar orando a Dios, voy a estar en comunicación con Dios por medio de la oración. Dice la palabra, me da a entender alto. Ve primero, reconcíliate con aquella persona que tú ofendiste, pídele perdón y entonces ven a mí. Ahí es donde uno dice, entonces el pedir perdón o yo perdonar a alguien quiere decir que ahí es donde yo tengo derecho a perdonar a alguien. O sea, yo puedo perdonar, tengo ese derecho ese poder de perdonar pecados. Miren, solo hay un Dios que tiene ese poder de perdonar pecados. Como vimos hace un momento, el único que conoce el corazón de los hombres es Dios. Entonces, ¿qué significa cuando alguien me pide perdón y yo le perdono? ¿Qué significa ese yo te perdono? El significado real de yo te perdono es, yo no te juzgo. Yo te doy libertad de tu conciencia, de tu culpa. Por mí, adelante, y hasta le doy un abrazo. Somos hermanos, nos comprendemos y sabemos que estamos en el mismo camino y podemos fallar, somos imperfectos. Entonces yo no soy nadie para juzgarle. Entonces cuando yo le digo, yo no te juzgo, yo le estoy dando a él la libertad de ahora sí ir a Dios, que es el que realmente perdona los pecados. Entonces, nadie puede ir a Dios y decirle, Padre, perdóname, si antes no ha ido con el hermano a quien ofendió. Entonces, cuando Dios dice, a quienes les perdones los pecados les son perdonados y al que no, les son retenidos, quiere decir, si alguien va y te pide perdón, dale la libertad, perdónale y ahora sí él puede venir a mí, que yo soy verdaderamente el que perdona los pecados. Entonces quiere decir que es como un proceso. No puedo ir a Dios a pedirle perdón si antes no he pedido perdón o he perdonado. El propósito del significado principal del perdón es darle libertad al cautivo, al que está sin vida, al que está sufriendo por la culpa. Entonces, el yo perdonarlo es decirle, yo no te juzgo. Hay un Dios que juzga, ve a Él. Por eso dice la palabra, si vienes a mí y me traes ofrenda, no vengas. Primero ve y perdona a tu hermano o pídele perdón y entonces ven. Ven al que verdaderamente tiene poder de perdonar los pecados. Gloria al Señor. Entonces, en el Padre Nuestro también vemos algo. Miren, en el Padre Nuestro, que es en Mateo 6, 14 y 15. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, ¿tengo yo poder de perdonar pecados? No. Pero sí tengo el poder yo de decirle a alguien, yo no te juzgo. Yo te perdono. Yo quiero que seas inocente y limpio. Ve al que realmente perdona. Preséntate confiadamente, como dice la Biblia, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Así dice también la palabra. Entonces no nos vamos a confundir. Creer que un hombre tiene poder de perdonar pecados no es el mensaje de la Biblia. No hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios, porque es el único que conoce los corazones y es el único a quien no se le puede mentir. Como hombre no puedo andar repartiendo perdón de pecados por donde quiera. ¿Por qué? Porque soy hombre y cualquier persona me puede mentir, no ser honesto. Y yo voy a decir, ok, te perdono. O sea, ¿cómo voy a andar yo repartiendo perdón si esa persona en cuanto sale de ahí va y hace cosas peores? Entonces, por eso, al único que puede perdonar pecados e inscribir el nombre en el libro de la vida es Dios. Yo no. Yo solamente abro la puerta practicando el pecado, le abro la puerta al cautivo para que quede libre de esa culpa que siente, que tiene así conmigo. Y ahora sí, como dice Dios, si alguien quiere tener un contacto conmigo, si no ha pedido perdón o si no practica el perdón, que no se presente, porque a mí nadie me engaña. Entonces, el único que realmente, que verdaderamente perdona los pecados es Dios. Eso es algo que quería compartir, ¿verdad? Espero que sea de bendición
Y le doy gracias a Dios por compartir este conocimiento. Dios les bendiga. Hasta luego.